Durante años, Guadalajara fue vista como una ciudad que había encontrado una forma particular de convivir con su sistema financiero. No necesariamente la más justa, ni la más equilibrada, pero sí una que parecía funcional. El dinero circulaba, el crédito estaba disponible, y la vida cotidiana se organizaba alrededor de reglas que, aunque exigentes, resultaban previsibles para una parte importante de la población. Esa aceptación no fue explícita ni consciente. Fue un proceso lento, casi imperceptible, en el que la ciudad terminó adaptándose a un modelo que prometía estabilidad, pero que también imponía límites cada vez más estrechos. Para comprender cómo Guadalajara llegó a aceptar ese sistema financiero, es necesario retroceder algunas décadas y observar el contexto en el que se consolidó. Tras periodos de crisis económicas que afectaron a todo el país, la estabilidad financiera se convirtió en una prioridad absoluta. Controlar la inflación, fortalecer el sistema bancario y normalizar el acceso al crédito fueron presentados como pasos indispensables para evitar el regreso del caos. En ese escenario, Guadalajara emergió como uno de los polos económicos más dinámicos del occidente mexicano. La ciudad creció con rapidez. La industria, el comercio y los servicios se expandieron, y con ellos surgió una nueva relación con el dinero. Tener acceso a productos financieros dejó de ser una excepción y se convirtió en una condición habitual. Cuentas, tarjetas, préstamos y financiamientos comenzaron a formar parte del día a día. Para muchas familias, este acceso fue interpretado como una señal de progreso. El sistema parecía ofrecer oportunidades, flexibilidad y una sensación de inclusión económica que antes no existía. Sin embargo, esa inclusión tenía condiciones. El acceso al crédito no venía acompañado de un aumento proporcional en la estabilidad de los ingresos. Mientras los productos financieros se multiplicaban, el mercado laboral se volvía más exigente y, en muchos casos, más inestable. En Guadalajara, miles de personas comenzaron a depender del crédito no para crecer, sino para sostener su nivel de vida. El dinero seguía circulando, pero cada vez estaba más atado a compromisos futuros. Este cambio no ocurrió de forma abrupta. Fue un proceso gradual que se integró a la normalidad. Pagar en cuotas, refinanciar deudas y reorganizar gastos se volvió parte de la rutina. El sistema financiero no imponía estas prácticas de manera forzada. Simplemente las ofrecía como soluciones razonables a un entorno donde los ingresos no siempre alcanzaban. Con el tiempo, la ciudad aprendió a convivir con esa lógica. Guadalajara aceptó un sistema en el que la deuda era una herramienta cotidiana, no una señal de alerta. La vivienda fue uno de los ámbitos donde esta aceptación se hizo más evidente. Comprar una casa o un departamento se convirtió en una meta que dependía casi exclusivamente del financiamiento. Los precios aumentaban impulsados por el crecimiento urbano y la demanda constante, mientras que los salarios avanzaban a un ritmo mucho más lento. El crédito hipotecario apareció como la única vía posible. Para muchas familias, comprometer décadas de ingresos futuros se volvió una decisión normalizada. Este fenómeno no se limitó a los sectores de mayores ingresos. También alcanzó a quienes vivían con márgenes ajustados. Arrendar implicaba destinar una parte cada vez mayor del presupuesto mensual, y cualquier ajuste en los precios podía desestabilizar el equilibrio doméstico. El sistema financiero ofrecía soluciones rápidas, pero esas soluciones implicaban nuevos compromisos. Así, el dinero dejó de ser un recurso propio y comenzó a funcionar como un adelanto permanente del futuro. Guadalajara también experimentó una transformación urbana que reforzó esta dinámica. La expansión de la ciudad, la aparición de nuevos desarrollos y la concentración de oportunidades en ciertas zonas aumentaron los costos asociados a la vida cotidiana. Transporte, servicios y tiempo comenzaron a tener un peso mayor en el presupuesto familiar. El sistema financiero se presentaba, una vez más, como el mecanismo para absorber esas tensiones. Pagar después se convirtió en una forma de seguir adelante. En este contexto, la aceptación del sistema no fue el resultado de una elección clara, sino de una adaptación constante. Las personas no se preguntaban si el modelo era justo o sostenible.
se preguntaban si podían mantenerse dentro de él. El dinero seguía cumpliendo su función básica, pero lo hacía bajo una lógica distinta. Ya no ordenaba el futuro, sino que lo comprometía. Aún así, mientras todo funcionara, esa diferencia parecía tolerable. El discurso oficial reforzaba esta normalización. Se hablaba de inclusión financiera, de modernización y de acceso a oportunidades. Guadalajara era presentada como una ciudad integrada al sistema económico nacional e internacional. Los indicadores mostraban crecimiento, dinamismo y consumo. Desde fuera, el modelo parecía exitoso. Desde dentro, comenzaba a sentirse como una estructura que exigía cada vez más esfuerzo para sostener lo mismo. Otro elemento clave fue la relación entre el sistema financiero y el consumo. Comprar dejó de ser una decisión basada en el ingreso disponible y pasó a depender de la capacidad de endeudamiento. Electrodomésticos, educación, salud y hasta gastos cotidianos comenzaron a financiarse. El sistema no solo facilitaba estas prácticas, sino que las incentivaba. En Guadalajara, el consumo se convirtió en una forma de pertenecer y el crédito en la llave de acceso. Esta lógica generó una ilusión de estabilidad. Mientras las cuotas se pagaran y los ingresos no se interrumpieran, todo parecía bajo control. Pero esa estabilidad era frágil. Dependía de múltiples factores que escapaban al control individual. Un cambio en el empleo, un gasto inesperado o una desaceleración económica podían alterar el equilibrio de forma inmediata. Aún así, la ciudad siguió aceptando el sistema, porque no parecía haber alternativas claras. La aceptación también tuvo una dimensión cultural. Con el tiempo, endeudarse dejó de ser un tema incómodo y pasó a ser una experiencia compartida. Conversaciones sobre tasas, plazos y refinanciamientos se volvieron comunes. El sistema financiero se integró al lenguaje cotidiano. Guadalajara no solo utilizaba el sistema, lo había incorporado como parte de su identidad económica. Este primer tramo de la historia no habla de un abuso evidente ni de una imposición directa. Habla de una aceptación progresiva, de cómo una ciudad fue adaptándose a un sistema que ofrecía soluciones inmediatas a problemas estructurales más profundos. El sistema financiero que Guadalajara aceptó no se impuso por la fuerza, sino por la necesidad. Y cuando un modelo se vuelve necesario para sostener la vida cotidiana, deja de cuestionarse. Al final de esta etapa, Guadalajara funcionaba dentro de un sistema que parecía estable, moderno y accesible. Pero esa estabilidad tenía un costo oculto. Un costo que no se medía solo en intereses o plazos, sino en la pérdida gradual de autonomía económica. El sistema financiero seguía operando con normalidad y la ciudad seguía avanzando. Lo que aún no era evidente era hasta qué punto esa aceptación condicionaría el futuro de millones de personas que, sin notarlo, habían aprendido a vivir siempre un paso adelante de su propio dinero. Con el paso del tiempo, el sistema financiero que Guadalajara había aceptado dejó de percibirse únicamente como un conjunto de herramientas útiles y comenzó a sentirse como una estructura que organizaba de forma silenciosa casi todos los aspectos de la vida cotidiana. No era necesario que nadie lo explicara. Bastaba con vivir la ciudad para entenderlo. Las decisiones más básicas, desde dónde vivir hasta cómo moverse, estudiar o enfrentar una emergencia, estaban cada vez más mediadas por productos financieros. El dinero no solo circulaba, sino que condicionaba el ritmo y la forma de vivir. Uno de los espacios donde esta dependencia se volvió más evidente fue el empleo. Aunque Guadalajara continuaba siendo un polo económico importante, el mercado laboral mostraba señales claras de fragmentación. Muchos trabajos ofrecían ingresos suficientes para cubrir lo inmediato, pero no para construir estabilidad. Los aumentos salariales eran esporádicos y, en muchos casos, no seguían el ritmo del costo de la vida. En ese contexto, el crédito pasó de ser una opción a convertirse en un complemento casi obligatorio del ingreso. Para una parte importante de la población,
El salario dejó de ser la base sobre la cual se organizaba la economía personal. Se convirtió en una pieza más dentro de un esquema más amplio, donde tarjetas, préstamos y financiamientos completaban lo que el ingreso no alcanzaba a cubrir. Esta lógica no se vivía como una imposición externa, sino como una adaptación práctica. El sistema financiero parecía ofrecer soluciones inmediatas a problemas cotidianos, y esa capacidad de respuesta reforzaba su aceptación. Sin embargo, esta adaptación tenía consecuencias acumulativas. Cada compromiso financiero reducía el margen de maniobra futuro. Cada pago mensual limitaba la capacidad de absorber imprevistos. En Guadalajara, muchas personas comenzaron a vivir con una agenda financiera siempre adelantada. El presente se sostenía a costa del futuro inmediato. Mientras todo se mantuviera estable, esta dinámica parecía controlable, pero bastaba una pequeña variación para que el equilibrio se volviera frágil. El consumo fue otro elemento central en este proceso. La ciudad experimentó una expansión constante de centros comerciales, servicios y opciones de compra. El acceso a estos espacios no dependía tanto del ingreso disponible, sino de la capacidad de financiamiento. El sistema financiero facilitaba el acceso, pero también normalizaba el endeudamiento como parte de la experiencia urbana. En Guadalajara, consumir dejó de ser un reflejo de solvencia y pasó a ser una práctica sostenida por expectativas futuras. Esta lógica no solo afectó a los bienes durables, también alcanzó gastos esenciales. Educación, salud y mantenimiento del hogar comenzaron a financiarse con mayor frecuencia. El sistema ofrecía alternativas rápidas, pero cada alternativa implicaba una nueva obligación. La sensación de alivio inmediato se mezclaba con una presión constante a largo plazo. El dinero resolvía el presente, pero complicaba el mañana. La vivienda, nuevamente, fue uno de los puntos donde esta dinámica se volvió más evidente. Para quienes lograban acceder a un crédito hipotecario, la estabilidad venía acompañada de compromisos de largo plazo que condicionaban casi todas las decisiones futuras. Cambiar de empleo, mudarse o enfrentar una crisis implicaba recalcular toda la estructura financiera personal. Para quienes arrendaban, los aumentos constantes de precios obligaban a ajustes frecuentes. En ambos casos, el sistema financiero aparecía como mediador permanente. Este escenario reforzó una cultura de normalización del riesgo. Vivir endeudado dejó de ser una señal de alarma y pasó a ser una condición compartida. En Guadalajara, hablar de pagos, refinanciamientos y plazos se volvió habitual. La conversación sobre el dinero cambió de tono. Ya no se centraba en cuánto se ganaba, sino en cuánto se debía y cuánto faltaba para el siguiente vencimiento. El sistema financiero no solo organizaba la economía, sino también el lenguaje cotidiano. A nivel social, esta dinámica tuvo efectos profundos. La sensación de estabilidad comenzó a depender menos del ahorro y más de la continuidad del crédito. Mientras las líneas de financiamiento se mantuvieran abiertas, la vida parecía ordenada. Pero esa estabilidad era condicional. Dependía de evaluaciones constantes, de tasas que podían cambiar y de ingresos que no siempre estaban garantizados. La previsibilidad se volvió relativa, sostenida por una confianza frágil en que el sistema seguiría funcionando. El discurso de inclusión financiera siguió acompañando este proceso. Se hablaba de acceso, de modernización y de oportunidades. En términos formales, estos avances eran reales. Más personas podían participar del sistema, pero esa participación no siempre implicaba mayor autonomía. En muchos casos, significaba una integración más profunda a una lógica que trasladaba el riesgo hacia los individuos. Guadalajara aceptó esta lógica porque ofrecía respuestas inmediatas en un entorno donde las alternativas eran limitadas. El impacto psicológico de esta situación comenzó a hacerse notar. Vivir con compromisos financieros constantes generó una atención permanente al dinero. Cada decisión implicaba un cálculo. Cada gasto requería planificación. El descanso y la tranquilidad se volvieron difíciles de sostener. Aunque la ciudad seguía funcionando con normalidad, una parte importante de su población
vivía con una sensación de presión constante. El sistema financiero operaba sin sobresaltos, pero lo hacía a costa de una carga invisible. Esta etapa consolidó una relación particular entre la ciudad y su sistema financiero. Guadalajara no solo utilizaba los mecanismos disponibles, había aprendido a organizar su vida en función de ellos. El dinero ya no era solo un medio de intercambio, sino una estructura que definía posibilidades y límites. La aceptación del sistema se profundizó no porque fuera ideal, sino porque se volvió indispensable para sostener el ritmo de la vida urbana. Al finalizar este tramo, la ciudad seguía mostrando signos de dinamismo y crecimiento. El comercio se movía, el crédito fluía y la actividad económica continuaba. Sin embargo, bajo esa superficie, se acumulaba una fragilidad silenciosa. El sistema financiero que Guadalajara había aceptado funcionaba, pero lo hacía generando una dependencia cada vez mayor. Y cuando una sociedad comienza a depender de un sistema para sostener su vida cotidiana, deja de preguntarse si ese sistema es sostenible. Esta historia, en este punto, no habla de un quiebre visible. Habla de una integración profunda, de cómo el sistema financiero dejó de ser una herramienta externa para convertirse en una parte inseparable de la experiencia urbana. Guadalajara avanzaba, pero lo hacía cada vez más condicionada por una lógica que exigía adaptación constante. La pregunta que empezaba a formarse, aunque todavía de manera difusa, no era si el sistema funcionaba, sino a quién estaba realmente sirviendo. Con la integración profunda del sistema financiero en la vida cotidiana, Guadalajara comenzó a experimentar un cambio menos visible, pero mucho más determinante: la transformación de la relación entre las personas y la noción de estabilidad. El sistema ya no era solo una red de servicios o productos, sino un marco que definía expectativas, decisiones y límites. La ciudad seguía funcionando, pero lo hacía bajo una lógica en la que casi todo dependía de que ese engranaje no se detuviera. Y cuando una sociedad organiza su vida alrededor de una estructura tan sensible, la fragilidad deja de ser una posibilidad remota y se convierte en una condición permanente. Uno de los primeros efectos de esta etapa fue la reducción del margen de error. En Guadalajara, muchas familias comenzaron a vivir con presupuestos ajustados no por falta de trabajo, sino por la acumulación de compromisos financieros. Cada pago mensual era una pieza más de un equilibrio delicado. Mientras los ingresos se mantuvieran constantes, el sistema parecía estable. Pero cualquier interrupción, por pequeña que fuera, podía generar una reacción en cadena. La tranquilidad dependía de la continuidad, no de la solidez. Esta dependencia modificó la forma en que las personas percibían el futuro. Planificar dejó de ser un ejercicio de construcción y pasó a ser un cálculo de riesgos. Las decisiones importantes comenzaron a tomarse con extrema cautela. Cambiar de empleo, emprender un negocio o asumir nuevos proyectos implicaba revisar toda la estructura financiera personal. En muchos casos, el miedo a desestabilizar lo poco que se había logrado sostener superaba el deseo de avanzar. El sistema financiero, que prometía flexibilidad, terminó generando inmovilidad. El impacto fue especialmente evidente entre las generaciones más jóvenes. Para quienes ingresaban al mercado laboral, la relación con el dinero estaba marcada desde el inicio por compromisos y expectativas que no siempre podían cumplirse. Acceder a educación, a vivienda o incluso a independencia personal implicaba asumir deudas desde etapas tempranas. En Guadalajara, muchos jóvenes comenzaron su vida adulta con un futuro ya comprometido. No porque hubieran tomado decisiones imprudentes, sino porque el sistema ofrecía pocas alternativas fuera del financiamiento constante. La percepción del éxito también comenzó a cambiar. Durante años, el consumo había sido un indicador visible de progreso. Tener acceso a ciertos bienes o servicios era una señal de integración al modelo. Pero con el tiempo, ese consumo perdió su carácter aspiracional y adquirió un tono defensivo. Comprar ya no significaba avanzar, sino mantener una apariencia de normalidad. El sistema financiero sostenía ese consumo, pero al hacerlo reforzaba la dependencia.
La ciudad parecía próspera, pero esa prosperidad estaba sostenida por una red de compromisos invisibles. Este proceso tuvo consecuencias profundas en la salud emocional y social. Vivir con una carga financiera constante generó estrés, ansiedad y una sensación persistente de vulnerabilidad. Incluso, quienes cumplían con todos sus pagos sentían que cualquier imprevisto podía desarmar el equilibrio. El dinero, lejos de ofrecer seguridad, se convirtió en una fuente permanente de preocupación. Guadalajara no estaba en crisis abierta, pero tampoco en calma. Era una ciudad funcionando bajo tensión. La desigualdad amplificó este escenario. Mientras algunos sectores podían absorber mejor los compromisos financieros, gracias a mayores ingresos o redes de apoyo, otros quedaban expuestos a un riesgo constante. Esta diferencia no solo se reflejaba en el nivel de vida, sino en la capacidad de anticipar el futuro. Para unos, el sistema financiero seguía siendo una herramienta manejable. Para otros, era una estructura que condicionaba cada decisión. Guadalajara comenzó a dividirse no solo por ingresos, sino por grados de dependencia. A nivel urbano, el crecimiento continuaba. Nuevos desarrollos, expansión comercial y modernización seguían alimentando la imagen de una ciudad dinámica. Pero esa expansión también reforzaba la lógica financiera dominante. Vivir cerca de las oportunidades implicaba costos más altos. Acceder a ciertos espacios requería financiamiento. El sistema no solo organizaba la economía doméstica, sino también la geografía de la ciudad. Guadalajara crecía, pero lo hacía de una forma que profundizaba la necesidad de recurrir al crédito. El discurso institucional seguía resaltando la fortaleza del sistema financiero y su papel en el desarrollo. Se hablaba de estabilidad, de confianza y de integración. Estos elementos eran reales en términos técnicos. Sin embargo, no reflejaban la experiencia cotidiana de quienes vivían bajo una presión constante. La brecha entre el relato y la vivencia comenzó a ampliarse. El sistema funcionaba, pero ya no generaba confianza. Generaba dependencia. En este contexto, la aceptación inicial del sistema empezó a transformarse en resignación. No había un rechazo explícito, ni una alternativa clara. La mayoría de las personas simplemente aprendió a adaptarse. Ajustar gastos, refinanciar deudas y reorganizar prioridades se volvió parte de la rutina. Esta adaptación permitió que la ciudad siguiera funcionando sin sobresaltos visibles, pero también normalizó una forma de vivir siempre condicionada por compromisos futuros. La pregunta sobre la sostenibilidad del sistema comenzó a aparecer, aunque de forma difusa. No se formulaba en términos técnicos, sino en experiencias personales. ¿Qué pasa si el ingreso se reduce? ¿Qué ocurre si los costos siguen aumentando? ¿Hasta dónde puede estirarse el equilibrio? Estas preguntas no siempre encontraban respuestas claras. El sistema financiero ofrecía soluciones para el presente, pero pocas garantías para el largo plazo. Guadalajara seguía aceptándolo porque no parecía haber otra opción viable. Este tramo de la historia marca un punto crucial. El sistema financiero ya no era solo algo que la ciudad utilizaba, era algo de lo que dependía. Esa dependencia no generó un colapso inmediato, pero sí una fragilidad estructural. La estabilidad dejó de basarse en la capacidad de generar ingresos suficientes y pasó a depender de la continuidad del crédito y del cumplimiento constante de obligaciones. El dinero seguía circulando, pero su función había cambiado profundamente. Al llegar a este punto, Guadalajara ya no podía considerarse simplemente una ciudad integrada a un sistema financiero moderno. Se había convertido en una ciudad organizada alrededor de ese sistema. La aceptación inicial se había transformado en una relación de dependencia mutua. El sistema necesitaba que la ciudad siguiera participando, y la ciudad necesitaba que el sistema siguiera funcionando sin interrupciones. Este equilibrio, aparentemente estable, contenía una tensión latente. No una tensión explosiva, sino una que se acumulaba lentamente. Guadalajara avanzaba, pero lo hacía sobre una base que exigía adaptación constante y ofrecía poca holgura. La pregunta que comenzaba a tomar forma, cada vez con más fuerza,
no era si el sistema financiero funcionaba, sino qué ocurriría si dejaba de hacerlo de la forma esperada. Esa pregunta, todavía sin respuesta clara, preparaba el terreno para el desenlace de esta historia. El cierre de esta historia no llega con una crisis repentina ni con una imagen clara de ruptura. Llega, más bien, con una toma de conciencia gradual. Guadalajara no despertó un día descubriendo que el sistema financiero que había aceptado ya no le servía. Lo entendió lentamente, a través de pequeñas señales acumuladas, de límites cada vez más evidentes y de una sensación persistente de que algo esencial se había desplazado. El sistema seguía funcionando, los pagos seguían realizándose y el dinero continuaba circulando, pero la relación entre estabilidad y bienestar ya no era la misma. Con el paso del tiempo, se volvió evidente que la mayor fragilidad no estaba en los números generales, sino en la vida cotidiana. El sistema financiero había logrado sostener el consumo, el crecimiento y la apariencia de normalidad, pero lo había hecho trasladando gran parte del riesgo a las personas. En Guadalajara, millones de decisiones individuales comenzaron a cargarse de un peso desproporcionado. Cualquier error, cualquier interrupción o cualquier cambio inesperado podía desarmar equilibrios construidos con años de esfuerzo. La estabilidad dejó de ser estructural y pasó a ser condicional. Este cambio tuvo un impacto profundo en la forma en que la ciudad se percibía a sí misma. Durante años, Guadalajara había sido presentada como un ejemplo de dinamismo, adaptación y modernización. Esa imagen no desapareció, pero comenzó a sentirse incompleta. El progreso visible ya no garantizaba tranquilidad interna. La ciudad podía crecer, expandirse y atraer inversión, pero eso no significaba que sus habitantes se sintieran más seguros. El sistema financiero había cumplido su promesa de orden, pero no la de previsibilidad vital. Uno de los efectos más duraderos de este proceso fue la transformación de las expectativas colectivas. La idea de que el esfuerzo constante llevaría, tarde o temprano, a una mayor estabilidad comenzó a debilitarse. En su lugar, se instaló una lógica distinta. La de mantenerse en movimiento para no quedar atrás. Trabajar, pagar, refinanciar y ajustar se volvieron verbos centrales de la vida urbana. El dinero ya no servía para construir un futuro con calma, sino para evitar una caída repentina. La aceptación del sistema financiero también empezó a adquirir un tono distinto. Ya no se trataba de una aceptación basada en la conveniencia o en la promesa de oportunidades, sino en la falta de alternativas claras. Salir del sistema no parecía viable. Reducir la dependencia del crédito implicaba renuncias difíciles de asumir en un entorno donde los costos seguían aumentando. Guadalajara continuó operando dentro del mismo modelo, no porque lo considerara ideal, sino porque había sido diseñado para no tener salidas simples. A nivel social, esta dinámica reforzó una sensación de desigualdad silenciosa. No todos experimentaban el sistema financiero de la misma manera. Para algunos, seguía siendo una herramienta útil, flexible y manejable. Para otros, era una estructura rígida que condicionaba cada decisión. Esta diferencia no siempre se manifestaba en términos visibles, pero era profunda en la experiencia cotidiana. La ciudad comenzó a dividirse no solo por ingresos, sino por grados de vulnerabilidad financiera. El impacto emocional de esta situación fue acumulativo. Vivir con compromisos constantes, con márgenes reducidos y con la sensación de que cualquier imprevisto podía tener consecuencias graves, generó un cansancio difícil de medir. La economía seguía funcionando, pero lo hacía sobre una base humana agotada. El sistema financiero no colapsó, pero tampoco ofreció alivio. Su eficiencia técnica contrastaba con la fragilidad emocional que se extendía en la vida diaria. Con el tiempo, Guadalajara empezó a convivir con esta tensión como parte de su normalidad. El sistema financiero que había aceptado se convirtió en un elemento estructural de la ciudad, imposible de ignorar y difícil de transformar. Las conversaciones dejaron de centrarse en grandes promesas y comenzaron a enfocarse en la supervivencia cotidiana. Pagar a tiempo, mantener el acceso al crédito y evitar atrasos se volvieron prioridades silenciosas. El dinero seguía siendo central, pero su significado había cambiado.
el desenlace de este proceso no ofrece una respuesta definitiva ni una solución clara. Guadalajara no rechazó el sistema financiero, pero tampoco pudo seguir viéndolo como una garantía de bienestar. La ciudad quedó atrapada en una relación ambigua, en la que el sistema era al mismo tiempo necesario y limitante. Funcionaba, pero exigía demasiado. Ofrecía orden, pero reducía la autonomía. Prometía estabilidad, pero la sostenía sobre una base frágil. Al mirar este recorrido en perspectiva, queda claro que el sistema financiero que Guadalajara aceptó no fue impuesto de forma explícita. Fue adoptado paso a paso, como respuesta a necesidades reales y urgentes. Esa adopción permitió evitar crisis mayores, pero también construyó una dependencia profunda. El costo de esa dependencia no se manifestó en un colapso inmediato, sino en una erosión lenta de la capacidad de vivir sin tensión constante. Hoy, la historia sigue abierta. Guadalajara continúa siendo una ciudad activa, productiva y en movimiento. Pero lo hace con una conciencia distinta. La idea de que el sistema financiero, por sí solo, puede sostener una vida equilibrada, ha quedado en entredicho. El dinero sigue circulando, los créditos siguen disponibles y las cifras pueden seguir siendo positivas. Sin embargo, la experiencia dejó una lección silenciosa. Cuando una ciudad acepta un sistema sin cuestionar sus límites, ese sistema termina definiendo no solo la economía, sino la forma en que las personas imaginan su futuro. El sistema financiero que Guadalajara aceptó no destruyó la ciudad ni la paralizó. La mantuvo en marcha, pero al hacerlo, redefinió la relación entre esfuerzo, tiempo y bienestar. Y esa redefinición, más sutil que cualquier crisis abierta, es la huella más profunda de esta historia.